Hey, ¿qué tal, emprendedor? Te saluda Samir Tristancho, emprendedor y trader en la Bolsa de Nueva York. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es: ¿qué es mejor operar? ¿Opciones sobre acciones o futuros? Así que si quieres ver la presentación, acompáñame. En primer lugar tenemos las opciones sobre acciones. Por aquí tenemos los puntos fuertes. En primer lugar tenemos pequeño capital para empezar. En las opciones, una de las facultades es que puedes empezar con un capital muy pequeño, aunque lo ideal es empezar con un capital más o menos de $500 para tener una gestión de riesgo adecuada. Puedes encontrar contratos de 50, $70, $100, así que son capitales muy pequeños con los cuales uno puede empezar a operar con este instrumento. En segundo lugar tenemos la valorización de los contratos en los puntos fuertes. ¿Qué significa esto? Mientras yo compro un contrato a este punto en futuros y el beneficio que tengo es de aquí hasta acá, puede ser riesgo-beneficio 5-1, en opciones en el mismo rango de movimiento puedo obtener un beneficio de 10-1 o 15-1. ¿Esto por qué es? Porque los contratos tienden a valorizarse muchísimo más que tal vez lo que lo hagan en cualquier otro activo financiero. En tercer lugar tenemos no arriesgar más de lo necesario. ¿Qué significa esto? Yo compro un contrato en este punto. Si el contrato pasa mi punto de entrada y llega a valer cero, tú no vas a perder más de lo que arriesgaste a la hora de comprar el contrato. Si el contrato en este punto de compra valió $50 y el contrato llega a cero, no vas a perder más de los $50, cosa que no pasa en los futuros. En los futuros, si tú compras en este punto y el contrato sigue bajando, la pérdida puede ser indefinida y podrías quebrar hasta tu cuenta el solo hecho por no haber manejado bien el stop o dejar la operación abierta. Funciona obviamente para los dos lados, pero en tercer lugar de los puntos fuertes sería este: no arriesgar más de lo necesario. En cuarto lugar tenemos mayor variedad para buscar opciones de entrada. En el mundo de las opciones sobre acciones tenemos un mundo bastante grande para buscar opciones de entrada. Aunque en la mayoría de acciones no tienen contratos sobre opciones, podemos mirar en un número más o menos entre 40 a 70 acciones que tengan contratos válidos para poder operar. Así que ofrece mucha mayor variabilidad en comparación con los futuros. Los futuros no ofrecen esta cantidad de opciones para poder buscar una entrada. En segundo lugar tenemos los puntos débiles. Estos puntos débiles fue lo que a mí personalmente me hicieron declinar de seguir operando con las opciones. En primer lugar tenemos la desvalorización de los contratos. Ya que en el punto anterior les comenté que los contratos se pueden valorizar bastante, también se pueden desvalorizar muchísimo. Entonces, realizas una entrada en este punto, ¿verdad? Realiza un movimiento a favor de la entrada que realizaste en este momento. Si el contrato vuelve a tocar tu mismo punto de entrada, si el contrato lo compraste en 50, si llega al mismo punto puede estar valiendo 40 o 35, gracias a que a la desvalorización de los contratos. ¿Listo? Eso es uno de los puntos débiles más fuertes que considero que tiene este instrumento financiero, y pasa muy seguido este tipo de escenarios en este instrumento. En segundo lugar tenemos spreads muy amplios. ¿Qué significa eso? El spread es la diferencia entre el que compra y el que vende. Eso se llama spread. En algunas acciones los spreads son demasiado amplios. Pueden haber a llegar spreads de 60 a $70, $40, 30, por lo cual a mí personalmente me parecen spreads demasiado amplios. Aunque no todas las opciones manejan ese tipo de spread. Yo por ejemplo manejaba el Standard & Poor's 500 y tenía spread de 1 o 2. Hay acciones que pueden manejar spread mucho más amplios, como les estaba comentando anteriormente. Cabe aclarar que todo eso depende
a cuánto cuesta el contrato. Por ejemplo, si Amazon cuesta $1000 el contrato, lógicamente va a tener un spread muchísimo más amplio. Por ejemplo, Netflix maneja spread de 10 a $15, ya que el contrato cuesta más o menos entre 200 a $250 generalmente, ¿no? En tercer lugar tenemos la gestión de riesgo más complicada. ¿Qué significa esto? Esto va muy de la mano con la desvalorización de los contratos que les comentaba anteriormente. Entonces, al contrato, el contrato cuando realiza el movimiento a favor y se devuelve, si tu stop está en este punto de acá, cuando el contrato llegue y se desvalorice, el stop automáticamente se te va a mover más arriba sin tu necesidad de moverlo. ¿Ven? Entonces esto nos imposibilita realizar una correcta gestión del capital, y eso funciona tanto como para el stop como para el target. Cuando vas a llegar a un target, muchas veces tienes que medirlo más que todo en porcentajes, porque cuando calculas un riesgo-beneficio es muchísimo más complicado, ya que en los movimientos que realiza el contrato de opciones no suelen ser los mismos que el contrato de acciones, son cosas muy distintas. Recuerden que por un lado están las opciones sobre acciones y por otro lado están las acciones. Yo sé que esto puede parecer muy complicado, lo estoy haciendo lo más simple que puedo para que lo puedan entender. Así que bueno, continuemos con el cuarto punto de los puntos débiles. No todas las acciones tienen opciones válidas para operar. Esto ya lo había comentado anteriormente. En un mundo tan grande de acciones, no todas son válidas, ya sea porque tengan spread muy amplios, ya sea porque no tengan contratos. Entonces, no todas las acciones tienen acciones que se puedan operar. Esto no significa que no haya muchas posibilidades. Entre 40 o 70 acciones para buscar una posibilidad de entrada es demasiado bueno. Yo personalmente opero solo con una. Así que pues 40-70 es más que suficiente. Mis conclusiones de las opciones sobre acciones. Si estás empezando, no empieces con opciones sobre acciones. ¿Por qué les digo esto? Porque las opciones, aunque son un instrumento muy apalancado y tienen muchos puntos fuertes, también tienen muchas variables, como lo son las letras griegas, la volatilidad implícita. Son puntos que hay que tener bastante en cuenta a la hora de escoger un contrato, y si no sabes todo esto, se te va a hacer mucho más difícil operar. En segundo lugar tenemos las opciones. Son muy buenas para movimientos largos o swing. Personalmente, yo ahorita tengo una estrategia con opciones sobre acciones y me funciona bastante bien, precisamente por lo que les estaba nombrando anteriormente, que las opciones en un rango de movimiento pueden tener ganancias mucho más grandes que con otros instrumentos financieros. Generalmente los utilizo para movimientos largos. Conozco personas que la utilizan de esa forma y les va muy bien. Conozco una persona que realiza scalping y también le va muy bien. Entonces, el hecho de que yo les muestre los puntos débiles o puntos fuertes no significa que este instrumento sea malo o sea bueno. Simplemente que tienes que mirar los puntos y la condición en la que estás ahorita para poder escoger la opción con las que vas a empezar. ¿Listo? Por este lado tenemos las opciones. Ahora continuemos con los futuros. Los futuros son los que yo opero actualmente. Como les digo, opero opciones sobre acciones solo con una estrategia que tengo, y los futuros los opero en scalping, o sea, entradas en el mismo día y salidas en el mismo día. En primer lugar tenemos los puntos fuertes, mejores entradas y salidas. ¿Qué significa esto? No vamos a tener el problema que teníamos con las opciones de que está en un punto y cuando se devuelve el contrato va a valer menos. No. Si llega a ese punto, está en el punto de que tú entraste. Si vas a salir en este punto, sales en este punto y listo. Si el stop está en este punto del lugar de entrada, pues sales en ese punto y listo. No vas a tener el problema que tenías en las opciones con la cuestión de la valorización y desvalorización de los contratos. Estos movimientos más rápidos se deben a la forma de representación de las gráficas que yo miro en este momento.
En este momento yo miro gráficas de ticks con velas japonesas. Hasta el momento no he visto a nadie que opere de esa forma. Si operan con ticks pero con barras, yo opero con velas japonesas. Antes, en las opciones sobre acciones, para encontrar una oportunidad, como operaba solo con un activo, con una acción, perdón, me demoraba entre 2 horas y media a 3 horas al día para buscar una entrada. En los movimientos de ticks me demoro media hora para encontrar una entrada si es que me la da ese día. Entonces obviamente disminuyó mi tiempo de operativa en un 200%. Así que en los puntos fuertes por eso está esto de movimientos más rápidos, cosa que no se puede hacer en las acciones. En el punto 3 tenemos, no tienes valorización de los contratos. Volvemos a lo mismo que les estaba comentando anteriormente. En los contratos de opciones está la valorización y desvalorización. Para los dos lados puede funcionar de la misma forma. En los futuros no tenemos ese inconveniente. ¿Qué pasa con los futuros? Vuelvo y les explico. Si entras en este punto, es en este punto que es la entrada. Si sales en este punto y quieres salir aquí, a ese punto llega y ahí sale. Y lo mismo funciona con el stop. Entonces es mucho más simple de manejar el tema de los futuros. En cuarto lugar tenemos poco capital para iniciar. Antes, cuando no habían los microfuturos, se necesitaba un poco más de capital para empezar, más o menos $2,000 a $3,000. Ahorita con un capital de $500 con microfuturos puedes iniciar a operar también y tener una gestión adecuada sobre el riesgo, que arriesgues de 1 a 2% del capital diario en un día. Entonces por eso la tengo en cuarto lugar. En quinto lugar, y no desmeritándola, serían las comisiones más baratas. En las opciones sobre acciones se paga una comisión más o menos de $1.5 por compra y venta del contrato. En los microfuturos se paga una comisión de 0.75 compra y venta de contrato. Todo esto va haciendo la diferencia cuando tú tienes una cuenta pequeña. Básicamente las comisiones se reducen a la mitad. Estoy hablando de las comisiones de los microfuturos. Ya para los futuros es de $4.5 entrada y salida de un contrato. Pero obviamente cuando tú manejas un contrato de futuros, el contrato de futuros vas a ganar mucho más dinero, así que todo sería proporcional y las comisiones a la larga serían muchísimo más económicas en los futuros que en las opciones. Y en quinto lugar tenemos horarios de operativa. En los horarios de operativa, en las opciones sobre acciones solo puedes operar desde las 9:30 hasta las 4 a la hora de cierre de la bolsa de Nueva York. En los futuros tienes la posibilidad de operar todo el día si tú lo deseas. En mi caso personal, como les estaba indicando, mi horario de operativa en el día es de media hora. Apenas inicia la hora de Nueva York, opero media hora. Y en la tarde-noche, más o menos tipo 6-7 de la noche, estoy buscando y opero otra media hora, otra hora, buscando una nueva oportunidad de entrada, cosa que no se puede hacer con las acciones. Y esto pues tiene un punto bastante fuerte a favor. En los puntos débiles realmente no encontré demasiados comparándolos los unos con los otros. Pues si tienen algún otro punto débil que quieran agregar, déjenlo en los comentarios. Y en el punto débil que le encuentro a los futuros sería márgenes más grandes para hacer swing. En los futuros, desgraciadamente, la plataforma en la que tú estás operando o el broker tiene un margen el cual debes tener en tu cuenta para poder sostener una operación en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que los márgenes para intradía más o menos vienen siendo $500 por contrato, mientras que si vas a tener una operación sostenida debes tener márgenes más o menos de $6,000 a $7,000 por contrato. Así que esto sería un punto negativo para los futuros y por los cuales no sería aconsejable hacer swing. Listo, ahora vámonos a las conclusiones. Y en primer lugar tenemos: los futuros son un instrumento más simple. De todo lo que les acabo de comentar,
a la hora de tú estar operando, los futuros son mucho más simples que las opciones sobre acciones, ya que tienen menos variables a tener en cuenta. Así que si tú estás empezando y no conoces nada de los mercados financieros, los futuros sería un instrumento ideal para que comenzaras a operar. Ahora, con esto no significa de que no haya gente ganando dinero con opciones sobre acciones. La hay, las conozco y sé que ganan dinero con eso. Como les digo, todo va de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a tu estrategia, si se adapta al instrumento financiero que estás manejando en ese momento. Personalmente, como les dije, yo operé mucho tiempo opciones y ahora me pasé a futuros y la verdad no lo cambiaría por nada. Si tienen ustedes más puntos fuertes o débiles que quieran agregar, déjenlo en los comentarios. Bueno, no siendo más, los invito a que se suscriban al canal, que le den en el botón de la campanita de las notificaciones si quieren recibir más de este tipo de contenido. Realmente estoy muy contento de que hayas mirado esta información y espero verte por aquí pronto. Chao.